Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Yo soy un pueblo que me sigue. Italia con el corazón. Últimos 500 metros. Como un momento de celebración femenina. Qué rico esto que esté pasando, que ustedes amen mi departamento. Esto es Cronografía. Béisbol. En 1903, 3 hermanos cartageneros que habían estudiado en Estados Unidos entraron a la plaza de Santo Domingo en la ciudad de Cartagena, cargados con un bate y una pequeña esfera de cuero blanco. Así, los hermanos Zúñiga Ángel se convirtieron en los pioneros del béisbol en Colombia. Aunque la historia nos cuenta que incluso en las antiguas civilizaciones persas, egipcias y griegas ya se practicaban juegos que incluían un palo de madera y una bola, los inicios del béisbol se rastrean en Estados Unidos en 1845, desde donde este deporte inició su proceso evolutivo hasta lo que es hoy en día. ¿Sabe usted en cuál ciudad del país Colombia se coronó campeona de béisbol por primera vez? Uy, no, ni idea. No. En Barranquilla, después de los primeros Juegos Centroamericanos. El 9 de diciembre de 1946, en la ciudad de Barranquilla, se jugaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y Colombia se coronó campeón en un emocionante juego contra Cuba. Para el año siguiente, la Serie Mundial se trasladó a la ciudad de Cartagena, y allí, con la inauguración del Estadio 11 de noviembre, Colombia se consolidó de nuevo como campeón centroamericano en este deporte. En 1947, el país fue acreedor del primer título a nivel internacional, al ganar el Mundial de Aficionados de Béisbol. Estos años de glorias fueron posibles gracias a un equipo de beisbolistas que pusieron sus bates de cara al mundo. Esperamos que pase el avión y que me pase el sustico. El béisbol en Colombia tenía un gran desarrollo. La época de oro del béisbol en Colombia data de los años 1940 a 1970, cuando las selecciones Colombia de béisbol obtuvieron grandes logros. En el año 1947 obtuvieron el título en la 9ª Serie Mundial de Béisbol. Igualmente en el año 1965 volvieron a repetir y quedaron campeones de la Serie Mundial en ese año. En 1965, cuando Guillermo León Valencia ostentaba el poder como el segundo presidente del Frente Nacional y en medio de la insurgencia de grupos guerrilleros, se dio la segunda etapa de oro del béisbol en Colombia. Dirigida por el cubano Tony Pacheco, la selección de béisbol colombiano ganó por segunda vez la Serie Mundial que se celebró en las ciudades de Cartagena y Barranquilla. Orlando Ñato Ramírez fue un gran jugador de Colombia, fue el primer jugador que fue firmado por una organización de las grandes ligas en los Estados Unidos. Fue el primer jugador de béisbol profesional en los Estados Unidos. La historia oficial del béisbol cuenta que el primer jugador colombiano en participar en las grandes ligas fue Orlando Ñato Ramírez, quien jugaba como pelotero en la ciudad de Cartagena y pasó a jugar durante varios años con Los Ángeles de California. La casa del béisbol ha sido el Departamento del Atlántico. Edgar Rentería nació en Barranquilla en 1975 y se consolidó en los años 90 como el beisbolista más importante de Colombia. Con 16 años, alcanzó el triunfo universal con los Marlins de Florida y a los 21 años fue nominado al trofeo del novato del año de la Liga Nacional de Béisbol de Estados Unidos. Rentería fue el jugador que dio el batazo final en el partido contra los Marlins y los Indios de Cleveland, lo que le dio a los primeros el triunfo definitivo y el título de la Serie Mundial de Béisbol. El béisbol como tal, en la historia del deporte en Colombia, ha sido el deporte que por vez primera dio un título mundial colectivo al deporte en Colombia. Ha sido uno de los grandes aportes que ha tenido el béisbol en la historia de Colombia. En la actualidad, el béisbol colombiano cuenta con varias ligas infantiles que han sido semilleros para grandes figuras del béisbol colombiano. Sin embargo, la ausencia de un buen nivel de clubes nacionales ha hecho que los jugadores de béisbol migren a otros países como Cuba, Panamá y Estados Unidos para tener una carrera exitosa en la práctica de este deporte. Luis Castro fue reconocido como el primer pelotero latino en jugar en las grandes ligas. Pues bien, que la gente se informe más de cómo el deporte, digamos, llegó a Colombia y de cómo evolucionó y ahora está en su cúspide, digamos.
Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.